perfectamente la extraordinaria cobertura que hizo del caso de Elian González, que seguimos tanto también en estas emisiones informativas, el pequeño Elian. Tiene en su casa el premio Pulitzer por el escándalo de la Iglesia Católica del Boston Globe. Pues su historia es la que inspira la película Spotlight, premio Oscar de la Academia, y lideró esa alianza del Washington Post y Univision en el debate en Miami en esta semana. Señor Barron, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Buen español. ¿Es español de Miami? Vamos a ver, no, lo empecé a estudiar cuando yo vivía en Los Ángeles y después en México, Costa Rica, Guatemala y España. Vamos muy bien. Señor Barron, muchos analistas se preguntan cómo se puede parar el fenómeno Trump, que en todas las encuestas resulta ganador. Le va a ganar a Rubio en su estado, en la Florida. ¿Quién para al señor Trump, señor Barron? Yo creo que nadie va a pararlo. Parece que va a convertirse en el candidato republicano de este año y no hay otro candidato que puede pararlo. Señor Barron, observando el debate de anoche, vimos un perfil diferente de los republicanos, pero especialmente un perfil distinto de Trump. Y pues nos tenía acostumbrados a mucha acción, a mucha sangre, a mucha pugnacidad. Y ahora vemos a un Trump ya ganador y más calmado. Sí, él trató de comportarse como si fuera presidente. Él estaba tratando de cambiar la imagen de su imagen entre un gran porcentaje del público. Una de las preguntas en este momento sobre el fenómeno Trump es la relación con los medios de comunicación y esa relación extraña de amor y odio de Trump y los medios de comunicación, y hasta qué punto los medios son responsables, dicen algunos, del fenómeno Trump. Pues los medios registran noticias, el señor Trump es noticia, pero ¿qué piensa usted de esa extraña relación que se ha dado entre Trump y los medios de comunicación y lo que algunos consideran responsabilidad del fenómeno Trump de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que el papel de la prensa ha sido exagerado. Tenemos que reconocer los hechos, tenemos que enfrentar los hechos. Hay un porcentaje sustancial de los votantes que están de acuerdo con el mensaje de Trump, en particular con respecto a la inmigración y al comercio entre los Estados Unidos y México y este país y China. El Sun Sentinel recientemente decidió no darle apoyo a ningún candidato republicano. ¿El Washington Post ya decidió a quién apoyar para el Partido Republicano y Demócrata? No, hay que reconocer que hay una división en este periódico entre las personas encargadas de los editoriales, las páginas de opinión y las páginas de noticias. Es una tradición en este país mantener una división entre los dos. Pero todavía las páginas de opinión todavía no han tomado una decisión sobre su apoyo, pero las páginas de opinión, el editor encargado de los editoriales ha escrito muchas columnas, muchos editoriales en contra de la política de Trump, en contra de la manera en contra de su campaña. No puedo desperdiciar esta ocasión para hablar de esa película que tanto hemos registrado, que muestra un ejemplo de lo que es la esencia de este oficio, el periodismo, lo que pasó en el Boston Globe con los terribles casos de los abusos sexuales de la Iglesia Católica. Y usted, pues, es el protagonista de la historia. Quisiera preguntarle, ¿cómo le pareció la película? ¿Qué tan fiel resultó la película a lo que sucedió? ¿Qué comentarios quisiera usted agregar sobre la película? Bueno, me impresionó la calidad de la película y es una película muy fiel a los hechos.
hay que reconocer que no es un documental, es una película y hay algunos cambios, pero es una película muy fiel a los hechos de la investigación que hicimos hace muchos años. Pero entonces, ya que vamos a hablar de la película, que es la historia que nosotros conocemos, digamos, por encima, para que usted nos cuente las similitudes y las diferencias. En esa película se muestra cómo cuando usted llega al periódico, pues llama la atención sobre una columna y un artículo y un tema que tal vez se había tocado, pero no se había vuelto a decir absolutamente nada más al respecto. ¿Por qué decidió usted decir que tocaran este tema nuevamente? Bueno, fue un impulso periodístico. Un día antes de empezar mi trabajo como director editorial del Boston Globe, había leído una columna en ese periódico y abordó el caso de un sacerdote con el nombre John Gagin. Él fue acusado de haber abusado a más de 80 niños. Y el abogado de los demandantes dijo que el cardenal mismo sabía del abuso, pero continuó permitirle servir en las parroquias. Sin embargo, el abogado de la Iglesia Católica dijo que fue una acusación irresponsable y falsa. Y la columna señaló que podría ser imposible saber la verdad porque los documentos de la Iglesia estaban bajo sello del tribunal. Y durante mi primera reunión, en mi primer día de trabajo, les pregunté a mis colegas si hubiéramos pensado en una petición al tribunal para liberar los documentos, porque estaba en el interés público de conocer la verdad. Hay un momento de la película que a mí como periodista me atrae especialmente y una conversación que me parece fascinante con el cardenal, cuando se va a hablar con el cardenal, el saludo protocolario, y en medio de ese diálogo el cardenal dice que es muy importante cuando las grandes instituciones caminan juntas, y él haciendo referencia a la Iglesia y el periódico, y la respuesta es los periodistas es mejor que caminen solos, que estén por su camino. ¿Se ha perdido un poco eso? ¿Se ha perdido esa necesidad de que el periodismo camine solo y no por la misma vía de esas que se consideran grandes instituciones, sea la que sea? Yo creo que es muy importante que mantengamos nuestra independencia de las instituciones en la comunidad y en el país. Es importante tener una institución independiente de las otras. Hay un momento que me parece muy interesante y el Boston Globe había publicado ya noticias sueltas a propósito de los casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. ¿Por qué usted vio ese gran tema y en cambio Spotlight no lo había desarrollado anteriormente? No sé, pero el periódico hizo una investigación muchos años antes y hubo una investigación en los años 90 y hubo una gran reacción entre los fieles de la Iglesia y procedente del cardenal también, y después de la investigación aparentemente el periódico decidió no hacer mucho más sobre ese tema. No quería abordar ese tema mucho más, pero obviamente tuvimos que enfrentar un tema muy importante en esa comunidad. Hubo un caso de abuso que un sacerdote fue acusado de haber abusado más de 80 niños y hubo una acusación que el cardenal mismo sabía de ese abuso, pero ese sacerdote podía mantener su trabajo con la Iglesia y seguía abusando a los niños.
Señor Barón, le pregunto desde Roma, el cardenal Bernard Francis Lowe, quien usted conoció personalmente, él después de su investigación pues fue destituido, pero fue nombrado en la Basílica de Santa María Mayor, y ahora hemos encontrado que por orden del Papa habían dicho de sacarlo allí, pero lo tienen en el Palacio de la Cancillería, en otro palacio del Vaticano. ¿Usted qué opina de estos traslados que hacen y estos movimientos que hace el Vaticano, que a veces dejan esa idea de impunidad frente a estas graves denuncias? Bueno, es verdad que hay una impunidad por lo que hizo en la comunidad de Boston, y yo creo que el Vaticano debería contestar esa pregunta, porque no hay un sistema de pedir cuentas a los sacerdotes, ni pedir cuentas a los obispos, ni pedir cuentas al Vaticano. Una pregunta más light sobre la película. Liev Schreiber es el actor que lo interpreta a usted. Sí. El hombre se muestra como un ser muy cerrado, un poco guardado, misterioso. ¿Esa es su verdadera personalidad? Bueno, es un capítulo en mi vida, y acabé de llegar en Boston y no conocía a nadie en el periódico, no conocía a nadie en la comunidad, y fue un momento muy muy serio y abordamos temas muy muy graves. En la película soy una persona un poco osca, pero yo creo que tengo un sentido de amor. Afortunadamente tengo amigos que dicen que tengo un sentido de humor. Señor Barron, dicen algunas personas que esta investigación se pudo realizar en el Boston Globe cuando usted llega, entre otras, porque usted no es católico, porque usted es judío, y de pronto esa diferencia de religión le permitió apartarse de investigar a la Iglesia Católica en Boston. ¿Eso tuvo algún tipo de influencia? No creo que fue un asunto de mi religión. Yo creo que fue un asunto de mi independencia, de las instituciones en esa comunidad, de los individuos más poderosos en esa comunidad. Señor Barron, indiscutiblemente en la película hay algunas pinceladas de voces en el periódico que no estaban de acuerdo con la investigación. ¿A quién se le había ocurrido tocar en Boston al cardenal, meterse con la iglesia? Semejante acusación que abrió la puerta para que una cantidad de llamadas entraran con nuevos casos de abusos que la gente tenía miedo de denunciar, y que al ver el éxito de lo que hizo Spotlight funcionara. ¿Qué pasó con esas voces en el periódico que no estaban muy de acuerdo con lo que ustedes hacían, y sobre todo con esa luz verde que le dio usted a Spotlight para que siguieran adelante? Esas voces que al comienzo estaban temerosas, eran críticas, no estaban de acuerdo con usted, después del éxito de la investigación, ¿qué dijeron? Bueno, fue solamente un poco de resistencia al principio de la investigación, porque ellos una persona o dos personas temían acusaciones que íbamos a empezar una cruzada contra la Iglesia Católica, y querían evitar esas acusaciones. Pero después del inicio de la investigación descubrieron que había hechos que tendríamos que investigar, y entonces al fin de la investigación no había ninguna resistencia en el periódico. Señor Barron, escuchándolo, reafirmo una de las cosas de lo bien hecha que está la película, porque lo escucho a usted y me siento escuchando al actor que lo interpreta, solo que en español. El tono es muy parecido, sus frases son cortas, contundentes, sin adornos. ¿Cómo fue para usted verse en la pantalla grande cuando se vio por primera vez representado? Bueno, fue muy muy extraño. Obviamente no entré en esa profesión para ser una persona en una película, y es muy extraño.
pero afortunadamente yo creo que cuenta una historia muy importante sobre el periodismo y cuenta una historia que el público debería escuchar, debería ver sobre porque es una historia muy auténtica y describe bien lo que pasa en nuestro campo de periodismo. Yo sigo con la pregunta de mi compañero desde Miami, Félix, porque me da la misma impresión. Me parece estar escuchando al actor de la película, pero uno es difícil para verse a sí mismo. Usted se impacta un poco. Me interesa saber la opinión, no sé, de su esposa, de su familia. ¿Les impresionó la caracterización del actor? ¿Tienen la misma impresión nuestra? Y es que el actor es muy parecido a usted. Yo creo que sí. Algunas características son semejantes a las mías, pero no es una descripción completa de mi personalidad. Señor Barron, definitivamente la obra que ustedes realizaron a través de esta investigación ha tenido consecuencias a nivel global. Ha transformado a la Iglesia Católica y ha transformado la relación de muchos de los creyentes con esa iglesia y con otras por el trato y maltrato que hicieron algunos de sus sacerdotes. ¿Piensa usted que ese tipo de trabajo y de efecto que tuvo en su momento la investigación ha cambiado en la forma como ahora los medios de comunicación nos manejamos? ¿Tenemos menos poder de transformación del que se tenía en ese momento? Bueno, lo cierto es que hay muchas buenas investigaciones en los periódicos y los canales de televisión, pero sin embargo hay presiones financieras en nuestra industria y hay menos recursos para lanzar investigaciones. Las investigaciones requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren dinero. Y no hay suficiente dinero en nuestro campo ahorita. Alguna del periodismo. En un momento de la película, y de ahí de lo particular o lo general, usted lee el artículo que se va a publicar, toma un lápiz rojo y tacha un adjetivo. ¿Cree usted que en el periodismo en este momento sobran adjetivos y faltan hechos? ¿Que el periodismo faltan hechos ahora? Digo que le sobran adjetivos y le faltan hechos. Sí. ¿Se refiere a un momento en la película sobre los adjetivos o qué? Sí, intentaré explicarme mejor, probablemente no lo he formulado bien. En un momento en la película usted tacha un adjetivo y dice algo así como que sobran los adjetivos. ¿Cree usted que en este momento, en general, en el periodismo, lo que sobran son adjetivos y lo que faltan son hechos? Okay. Depende de los medios de comunicación, depende del periódico, depende del sitio de internet. Hay buen periodismo en la industria, en la profesión ahora, pero hay periodismo muy malo también, y verdaderamente no es periodismo, es solamente una expresión de opinión, y hay una falta en estas ocasiones, hay una falta de hechos. Pero es muy importante que en esta profesión investigamos los hechos, que pasamos el tiempo en descubrir los hechos. Es el asunto más importante en nuestra profesión. Pues como usted lo habrá notado, nos estamos dando un banquete, ¿no?, en este programa al tenerlo a usted como invitado, porque sin duda para nosotros los que estamos en el oficio, la película constituye un hito insuperable, es una de las más importantes desde el punto de vista de los periodistas. Le pregunto si un ejemplo como el que estamos tratando está demostrando que el periodismo es más eficiente que la justicia, es decir, que el periodismo está haciendo lo que la justicia no hace.
Sí, es lo que pasó en la ciudad de Boston, que en frente de el abuso a los niños, las cortes no hicieron nada, el fiscal no hizo nada, la policía no hizo nada, y entonces la prensa tuvo que hacer algo para descubrir los hechos, para desenterrar los hechos, para poner al fin el encubrimiento de los casos de abuso. Señor Barron, usted entenderá mejor que nadie por qué debo interrumpir la entrevista unos segundos. Hay una información muy importante que nos llega desde Washington. María, ¿qué pasó? Pues Julio, está pasando en este momento el neurocirujano Ben Carson, hasta hace pocos días candidato por la nominación republicana a la presidencia, está endosando a Donald Trump, el líder de la campaña hasta el momento por el lado de los republicanos. Dice Donald Trump que para él es muy importante este apoyo de Ben Carson porque todo el mundo respeta al doctor, todo el mundo lo quiere y que el apoyo de Ben Carson le da credibilidad a la campaña. También habló Ben Carson, dijo que para tomar esta decisión ha escuchado a la gente y lo que se ha dado cuenta es que la gente quiere a Donald Trump y que los políticos y los partidos políticos están ignorando eso, que es algo evidente, y que cada vez la gente se va a dar más cuenta del lado humano de Donald Trump, porque hasta ahora solamente han visto lo que es él en el escenario, pero que lo van a empezar a conocer y que ambos tienen más cosas en común de lo que él creía. Así que Ben Carson con Donald Trump. Como anillo al dedo para nuestro entrevistado. Volveremos sobre Spotlight, pero debo preguntarle, ¿cómo le parece la adhesión de Ben Carson a Donald Trump? Bueno, el candidato Ben Carson, ex candidato Ben Carson, él tenía apoyo entre un grupo de republicanos, los evangélicos, y su apoyo es importante, y yo creo que él espera, él anticipa que Trump gane las elecciones, y él quiere darle su apoyo, y hay una gran probabilidad de que Trump gana la nominación, el nombramiento de su partido. Señor Barron, tengo que decirles que tengo que ir a una reunión dentro de claro, tiempo. Claro. ¿Puedo hacerle la última pregunta? La última, ok. Sí. Es que precisamente quiero terminar con esto, porque en un momento que se habla de la crisis del papel en los medios del periodismo escrito en general, yo creo que una de las grandes cosas de Spotlight es recuperar ese periodismo escrito, del periódico, de libreta de apuntes y de todas estas cosas. ¿Cómo se puede de alguna manera recuperar, o usted qué piensa de esa crisis del periodismo escrito, de la crisis del papel en un momento como el que vive y que se afronta en general? Bueno, yo creo que tenemos que dedicarnos al buen periodismo, y el público debería reconocer el valor de ese periodismo, y tenemos que seguir con nuestra misión, y espero que la película demuestre el valor del periodismo a la profundidad. Señor Barron, gracias por su tiempo. Compartir con usted las noticias políticas del día desde el Washington Post, pero sobre todo esa ejemplar experiencia periodística que fue su unidad investigativa Spotlight con el caso de los abusos de la Iglesia Católica en Boston, y que abrió, como termina la película, una cantidad de casos en distintas ciudades del mundo, incluyendo en nuestro país, en Colombia, desde donde les saludamos. Señor Barron, muchas gracias y suerte en su reunión, y disculpe el abuso. Okay, gracias a ustedes. Muchas gracias.